Bienvenida o bienvenido a El Intercambio. Hoy vamos a meternos en una disyuntiva tecnológica que es bastante fundamental para la estrategia de muchas empresas. Esa elección entre desarrollar un software, bueno, a medida, hecho específicamente para la organización, o bien tirar por una solución genérica, de las que ya pueblan el mercado. Nuestra conversación pues se basa en un análisis que profundiza en las ventajas estratégicas del software personalizado, tal como se detalla en el material de referencia que hemos manejado, titulado Ventajas del software a medida para empresas. La pregunta central, la que va a guiar un poco este intercambio de ideas, es la siguiente. ¿Es el software a medida siempre y para todos la inversión óptima, la más sólida estratégicamente, si la comparamos con las alternativas genéricas? Yo defenderé que sí, que el software a medida es de hecho la opción superior y la más estratégica pensando a largo plazo. Y yo, por mi lado, pues voy a ser quien cuestione esa supuesta universalidad. Vamos a explorar si las soluciones genéricas, que a veces se ven como un simple parche, pues pueden ser perfectamente adecuadas o incluso, diría yo, estratégicamente preferibles en según qué contextos empresariales. Mi argumento será que los beneficios del software a medida, que bueno, sobre el papel son claros, podrían estar algo sobreestimados si no ponemos en la balanza los desafíos y los costes que lleva asociados su desarrollo, su implementación, que no son menores. Desde mi punto de vista, y ciñéndome al análisis, decidirse por un software a medida es una decisión estratégica de primer nivel. Libera a la empresa de esas constricciones que tienen las soluciones genéricas, que el material describe bastante bien, como intentar meter a la fuerza un traje de talla única. Un software hecho específicamente para ti se amolda a tu lógica interna, a tus procesos, a lo que te hace diferente, ¿sabes? No es solo digitalizar por digitalizar, es potenciar tu ventaja competitiva real, en vez de diluirla en un estándar que usa todo el mundo. Los puntos clave del material, la verdad, son bastante elocuentes. Primero, lo que llaman la adaptación perfecta. El software se diseña, digamos, alrededor de cómo trabajas de verdad, de tus flujos únicos. Te evitas esa fricción, esa frustración de tener que forzar tus operaciones para que encajen en una estructura rígida, predefinida. Segundo, obtienes una funcionalidad 100% relevante. Cada euro que inviertes va a parar a capacidades que tu equipo necesita y va a usar de verdad. Te quitas de encima ese lastre de módulos, de características superfluas que vienen en los paquetes genéricos y que, seamos sinceros, muchas veces ni se usan, pero sí se pagan. Eso es un punto interesante, lo de no pagar por lo que no usas. Exacto. Tercero, facilita una integración fluida. Puedes conectar sin problemas los sistemas que ya tienes. Da igual si es un ERP, un CRM, una plataforma de e-commerce, lo que sea. Rompes esos silos de información y aseguras que los datos fluyen de forma coherente, precisa y además en tiempo real por toda la organización. Cuarto, te da mayor seguridad y control. A ver, es un código propietario, no es público y está diseñado para ti. Tienes control total sobre la arquitectura de seguridad. Y esto pues minimiza la exposición a esas vulnerabilidades que se explotan masivamente en el software estándar, que claro, al estar tan extendidos, son el objetivo número 1 de los ciberataques. Y finalmente, algo crucial, la propiedad y la escalabilidad. El desarrollo es tuyo, de la empresa, y eso te da la libertad de añadir funcionalidades, de gestionar más volumen si creces o de adaptarte a normativas nuevas sin depender de las prioridades, las limitaciones o, bueno, la hoja de ruta comercial de un proveedor externo. Esto choca frontalmente con los costes ocultos que a menudo se asocian a lo genérico. La pérdida de eficiencia de los empleados adaptándose al software, esa rigidez operativa que te frena si quieres hacer un cambio estratégico rápido, la seguridad que a veces es más cuestionable y, por supuesto, esos costes futuros que no se ven al principio. Licencias recurrentes, tarifas por usuario, tener que comprar plugins, todo eso dispara el coste total de propiedad, o sea, lo que te cuesta el software de verdad durante toda su vida útil. Entiendo perfectamente el atractivo de esa visión, ¿no? Esa idea de un software casi artesanal, hecho a la medida exacta. Sin embargo, mi enfoque parte de una premisa un poco distinta.
Aunque las ventajas que expones y que vienen del material son conceptualmente potentes, yo sostengo que esa superioridad no es una ley universal para todo el mundo, para todo tipo de empresa. El propio análisis lo reconoce, aunque sea un poco de pasada, que las soluciones genéricas se eligen a menudo por razones muy pragmáticas, precio o facilidad de implementación. Y yo creo que esas razones no deberíamos descartarlas tan a la ligera como si fueran una concesión a la mediocridad. Para muchas empresas, pienso en las más pequeñas, o en startups que necesitan moverse rápido para validar su modelo de negocio, o incluso en empresas ya maduras, pero con procesos muy estándares, muy alineados con lo que se hace en el sector, pues esa ventaja inicial en coste y en tiempo de despliegue puede ser no solo decisiva, sino la opción estratégicamente más sensata en ese momento concreto. El material describe el proceso para crear software a medida. Habla de análisis técnico, de diseño funcional. Vamos a ser claros, esto significa detallar con muchísimo cuidado qué tiene que hacer el software, cómo tiene que interactuar, y eso se traduce en una inversión enorme de tiempo de dirección, de esfuerzo del equipo y de dinero, claro, antes siquiera de que la herramienta empiece a dar algún valor tangible. Este coste de oportunidad, este riesgo financiero inicial, siempre se ve compensado por los beneficios que vendrán después. Yo dudo que podamos afirmarlo así categóricamente. Bueno, pero el TCO. Sí, pensemos en el coste total de propiedad. TCO, que mencionabas. El TCO de una solución genérica, si la eliges bien y la gestionas bien, siempre acaba siendo más alto que el de una medida. Si en la medida incluimos también los costes continuos de mantenimiento, de actualizaciones, de evolución, yo no estoy tan seguro. Luego está el tema de la seguridad. Se dice mayor seguridad, pero ¿es eso una garantía automática por ser personalizado? A ver, la seguridad de un desarrollo a medida es tan buena como la competencia y el cuidado que ponga el equipo que lo hace y lo mantiene. La personalización, por sí sola, no es sinónimo de invulnerabilidad. Un error de diseño, un fallo en la implementación puede ser fatal y quizás hasta más difícil de detectar porque no está bajo el escrutinio de miles de ojos. Y por otro lado, ¿acaso los grandes proveedores de soluciones genéricas, precisamente porque son objetivos tan visibles, no invierten auténticas fortunas y muchísimo talento en proteger sus plataformas? ¿Tienen equipos dedicados, auditorías constantes, actualizaciones proactivas? Es un punto a considerar, ¿no? También cuestiono la necesidad real de una personalización total. Esa funcionalidad 100% relevante suena muy eficiente, sí, pero ¿es siempre lo más importante? ¿Podría una solución genérica buena, líder en su campo, que cubra, digamos, el 90 o el 95% de lo que necesitas después de configurarla bien, ser más rentable en conjunto y, sobre todo, implementarse muchísimo más rápido? Y finalmente, se critica la rigidez de lo genérico y la dependencia del proveedor. Pero aquí veo dos cosas. Primero, ¿podría esa aparente rigidez de una solución estándar que a menudo se basa en las mejores prácticas del sector ser en realidad algo positivo? ¿Podría empujar a una empresa a replantearse y optimizar sus propios procesos en lugar de solo digitalizar flujos de trabajo que a lo mejor ya eran ineficientes? A veces, adaptarse a un buen estándar es mejor que perpetuar una mala costumbre. Y sobre la dependencia, es que el desarrollo a medida también crea una dependencia, y a veces muy fuerte del desarrollador original, como esa empresa Softalia que se menciona. ¿Es esta dependencia necesariamente mejor que la de un proveedor genérico, grande y establecido? No me parece una respuesta tan obvia. Planteas cuestiones pertinentes, sí, aunque creo que el análisis del material nos ofrece una perspectiva más estratégica si miramos a largo plazo, sobre todo en cuanto al coste. Es innegable, la inversión inicial para un desarrollo a medida suele ser superior, no vamos a negarlo, pero enfocar la decisión solo en ese desembolso inicial es tener una visión un poco corta. El concepto clave aquí es el coste total de propiedad, el TCO. El material lo subraya, y la experiencia en muchas empresas lo confirma, los costes ocultos y recurrentes de las soluciones genéricas. Estamos hablando de esa pérdida acumulada de eficiencia día tras día cuando los empleados tienen que hacer tareas manuales, buscarse apaños, ¿sabes?, para sortear las limitaciones del software. Hablamos de la rigidez que te frena la agilidad estratégica. ¿Cuánto te cuesta no poder adaptarte rápido a una nueva oportunidad de mercado porque tu software no te lo permite o requiere una personalización carísima por parte del proveedor? Y luego, claro, están los costes explícitos que a menudo se subestiman. Licencias que suben si tienes más usuarios o más datos, tarifas por módulos adicionales que necesitas, tener que contratar consultores externos para configuraciones que se complican.
A lo largo de varios años, todos estos factores pueden comerse por completo esa supuesta ventaja inicial del precio de lo genérico. La inversión en software a medida, aunque sea más alta al principio, se amortiza. Se amortiza a través de una eficiencia operativa que se mantiene en el tiempo, eliminando esos parches manuales y sobre todo sin esos costes recurrentes ligados al uso o a funcionalidades que deberían ser básicas. Es, en esencia, una inversión en la optimización estructural de tu negocio, no un simple gasto operativo que se repite año tras año. Entiendo perfectamente el argumento del TCO, pero permíteme darle una vuelta, mirarlo desde otro ángulo. No estoy convencido de que esa balanza del TCO siempre se incline a favor del software a medida. Creo que depende muchísimo del caso de uso concreto, de la calidad y del modelo de precios de la solución genérica que elijas, porque el mercado es enorme, hay desde opciones muy baratas hasta plataformas empresariales súper sofisticadas. Y, algo muy importante, de la capacidad real que tenga la empresa para gestionar un proyecto de desarrollo a medida de forma eficaz. El coste inicial y el tiempo de desarrollo no son solo números en un papel, representan un riesgo financiero real y un coste de oportunidad tremendo. Para una startup que necesita iterar rápido o para una pyme que va con el flujo de caja justo, esperar meses o incluso más de un año para tener una herramienta funcionando, mientras sigues pagando sueldos de desarrolladores o equipos internos dedicados, pues puede ser simplemente inviable. Una solución genérica adecuada, aunque no sea perfecta al 100%, puede estar operativa en semanas y empezar a generar valor y retorno casi de inmediato. Ese valor temprano, esa velocidad para llegar al mercado, siempre se ve superado por la eficiencia marginal que supuestamente te dará el software a medida en el futuro. No creo que la respuesta sea un sí universal. Además, para que ese cálculo del TCO del software a medida sea honesto, tiene que incluir de forma realista los costes continuos, y a veces impredecibles, de mantenimiento, las actualizaciones de seguridad, la adaptación a nuevas versiones de sistemas operativos o navegadores, y la más que probable necesidad de volver a contratar al desarrollador original o encontrar uno nuevo que se entere de ese código para cualquier evolución importante que necesites en el futuro. Estos costes postdesarrollo pueden ser bastante grandes y difíciles de presupuestar. Ese punto sobre la evolución nos lleva directas a la cuestión de la flexibilidad, la escalabilidad y el control. Y aquí es donde el software a medida, según el material que hemos visto, realmente brilla. La frase «el desarrollo es tuyo» es fundamental. Esta propiedad intelectual, la propiedad del código fuente, te da una libertad estratégica que no tiene comparación. Le permite a la empresa adaptar el software según evolucione el negocio, para entrar en nuevos mercados con requisitos regulatorios específicos, para integrar tecnologías nuevas que vayan surgiendo, para escalar las operaciones si tienes un crecimiento de volumen bestial. Y todo esto sin las ataduras que te impone un proveedor externo con sus decisiones comerciales, sus limitaciones técnicas o su roadmap que, lógicamente, tiene que atender a cientos o miles de clientes con necesidades muy diferentes. Si la estrategia de tu empresa cambia, el software a medida puede girar con ella. Una solución genérica, por muy configurable que te digan que es, está diseñada inherentemente para un mínimo común denominador funcional. Y con el tiempo se puede convertir en un cuello de botella que te frene la innovación o la expansión. La verdadera escalabilidad no es solo poder procesar más datos, es la capacidad de adaptar la funcionalidad de forma precisa, ágil y autónoma a tus necesidades estratégicas cuando cambian. Concedo que la propiedad del código ofrece en teoría una flexibilidad máxima. Sin embargo, la realidad operativa, el día a día, introduce matices importantes. Primero, no podemos ignorar cómo han evolucionado las plataformas genéricas modernas. Muchas, sobre todo las que funcionan como software como servicio, SaaS, en la nube, han avanzado una barbaridad en escalabilidad, tanto para arriba como a lo ancho, y en configuración. A menudo ofrecen APIs muy robustas que te permiten conectar e integrar otras herramientas. Tienen mercados de aplicaciones, App Stores, enormes para añadir funcionalidades específicas y unos niveles de personalización que, no llegan al detalle de un desarrollo desde cero, pero pueden ser más que suficientes para muchísimas necesidades empresariales. Segundo, esa propiedad del código a medida, que suena tan liberadora, también conlleva toda la carga de la responsabilidad. El mantenimiento continuo, las actualizaciones de seguridad, asegurar la compatibilidad con un ecosistema tecnológico que cambia constantemente, planificar la evolución futura, todo eso recae enteramente sobre la empresa. Y esto exige tener recursos internos especializados o mantener una relación contractual a largo plazo con el desarrollador, lo cual trae sus propias complejidades, costes fijos o variables y riesgos. Criticas, y con razón, la dependencia del proveedor genérico. Pero,
es la dependencia del desarrollador a medida, que a menudo es una empresa más pequeña o incluso un equipo interno muy específico, fundamentalmente diferente o intrínsecamente mejor. Si ese desarrollador clave desaparece, o te cambia las tarifas de forma drástica, o simplemente no está disponible cuando necesitas una adaptación urgente, la empresa puede verse en una situación igual de comprometida o incluso peor, si la documentación del código es mala o el conocimiento no se puede transferir fácilmente. No es una elección entre dependencia e independencia. Muchas veces es cambiar un tipo de dependencia por otro. Abordemos ahora la seguridad, que es un aspecto crítico y que el material destaca como una ventaja clave del software a medida. El razonamiento es bastante claro. Una solución que usan miles de empresas se convierte automáticamente en un objetivo común de ciberataques. Los atacantes estudian estas plataformas masivas buscando fallos que puedan explotar a gran escala. En cambio, un software a medida con un código propietario que no está expuesto públicamente, pues presenta una superficie de ataque intrínsecamente mucho menor. Es como tener una llave única para tu casa en lugar de una llave maestra que abre un montón de puertas. Además, el control total sobre la arquitectura te permite implementar capas de seguridad diseñadas para tu entorno específico, adaptadas a los riesgos concretos de tu negocio, de tu sector, en lugar de depender de las medidas de seguridad genéricas, por muy robustas que sean, de un software estándar que está pensado para valer para todos. Puedes auditarlo, fortalecerlo y monitorizarlo según tus propias políticas y necesidades. Es un argumento potente, sí, el de la seguridad por oscuridad y por control, no lo niego, pero ¿hemos pensado en la otra cara de la moneda? Siguiendo con la analogía de la llave, la seguridad de esa llave única y esa cerradura hecha a medida depende al 100% de la habilidad del cerrajero que la hizo y de cómo la cuides después. De la misma manera, la seguridad real de un software a medida depende críticamente de la calidad del código, de si el equipo usó prácticas de desarrollo seguro y de lo diligente que seas con el mantenimiento después, aplicar parches, actualizar librerías de terceros, etc. Un solo error de programación, una librería externa vulnerable que no has actualizado o una mala configuración del servidor pueden crear una brecha de seguridad crítica. Y lo que es peor, como no es parte de un sistema masivo que está bajo el escrutinio constante de investigadores de seguridad y de la propia comunidad de usuarios, esa vulnerabilidad podría pasar desapercibida mucho tiempo, hasta que alguien la descubra y la explote, quizás con consecuencias devastadoras. Por otro lado, aunque es verdad que las soluciones genéricas populares son objetivos más visibles, eso también significa que sus proveedores invierten cantidades ingentes de recursos en seguridad. Tienen equipos de especialistas dedicados solo a ciberseguridad, hacen auditorías internas y externas regularmente, tienen programas de recompensas por encontrar fallos, bug bounties, aplican parches de forma proactiva y centralizada, y sus sistemas se ponen a prueba continuamente en el mundo real. Ser un objetivo común también puede significar tener defensas más robustas, probadas en combate y mantenidas por expertos a tiempo completo. Por lo tanto, no creo que podamos afirmar categóricamente que lo a medida es siempre más seguro. Depende enormemente de la calidad de la ejecución en ambos casos y de la capacidad que tenga la empresa para mantener esa seguridad a lo largo del tiempo, si elige la vía personalizada. Y finalmente, consideremos esa dicotomía entre adaptar el software a los procesos que ya existen versus la optimización de esos mismos procesos. El material pone mucho énfasis en que el software a medida se construye, y cito, alrededor de tus procesos reales. Esto elimina la fricción, los cuellos de botella y esos famosos workarounds o apaños manuales que surgen inevitablemente cuando la gente tiene que forzar su forma de trabajar para encajar en las limitaciones de una herramienta genérica. Esta adaptación perfecta pues se traduce directamente en ganancias de eficiencia operativa en el día a día. El software se convierte en una extensión natural de cómo trabaja el equipo, potenciando esa forma única y diferenciada en que la empresa crea valor, en lugar de imponer una metodología externa que puede que no sea la mejor para su contexto particular. Y aquí es justo donde yo veo un riesgo potencial en esa filosofía de adaptación total. No estoy del todo convencido de que replicar digitalmente los procesos existentes sea siempre la mejor estrategia. Esa adaptación solo es buena si los procesos que ya tienes son de verdad eficientes, están bien diseñados y alineados con tus objetivos estratégicos. Pero, ¿qué pasa si una empresa, quizás por inercia histórica o porque no se ha parado a revisarlos críticamente, opera con flujos de trabajo anticuados, redundantes o simplemente ineficientes? En ese caso, invertir una suma importante en un software a medida que simplemente digitaliza y perpetúa esa ineficiencia podría ser un error estratégico bastante grave. Sería como
como pavimentar un camino de cabras en vez de diseñar una autopista. Optimizados, podría actuar como un catalizador para un cambio positivo. Su relativa rigidez podría, paradójicamente, obligar a la empresa a cuestionarse sus propias formas de trabajar, a simplificar, a estandarizar donde tenga sentido y adoptar métodos que potencialmente son más eficientes y escalables. A veces, la disciplina que te impone una buena herramienta estándar puede ser más valiosa a largo plazo que simplemente codificar las costumbres existentes. La pregunta ¿es la replicación digital exacta siempre el objetivo o deberíamos aspirar a la optimización, aunque eso requiera cierta adaptación por parte de la empresa? Bueno, para concluir mi perspectiva, reafirmo mi convicción, que creo está bien apoyada en el análisis del material, de que el software a medida, aunque sí requiere una inversión inicial más significativa, representa una ventaja competitiva sostenible y profunda. Su capacidad intrínseca para adaptarse como un guante a los procesos que definen la singularidad de una empresa, la eficiencia operativa que desbloquea al quitar tareas superfluas y fricciones, el control granular sobre la seguridad y sobre todo esa propiedad del código que te garantiza una escalabilidad y adaptabilidad futura sin restricciones externas, son factores que creo que liberan el verdadero potencial de crecimiento y diferenciación de un negocio. Es una inversión estratégica en el activo intangible más valioso, la forma única y optimizada que tiene la empresa de operar. Por mi parte, y reconociendo la validez de muchos de los beneficios que has expuesto, que derivan del material que hemos comentado, concluyo insistiendo en que la elección entre software a medida y soluciones genéricas no puede reducirse a una respuesta simple, binaria y universal. Depende de forma crítica del contexto específico de cada organización, su tamaño, sus recursos, su sector de actividad, la complejidad y la singularidad real de sus procesos, su cultura de gestión del cambio y su apetito por el riesgo también. Las soluciones genéricas han madurado muchísimo y, si se seleccionan e implementan correctamente, pueden ser una opción perfectamente viable, rentable y estratégicamente inteligente en muchísimos escenarios. Los desafíos que tiene el desarrollo a medida, el coste inicial, el tiempo de desarrollo, el riesgo de que el proyecto no salga bien, la carga del mantenimiento continuo y esa inevitable dependencia del desarrollador, son factores reales que no deben subestimarse al sopesar las alternativas. ¿Estamos de acuerdo, entonces, en que nos encontramos ante una decisión tecnológica de gran calado estratégico? El análisis presentado en Ventajas del software a medida para empresas ciertamente proporciona un marco argumental robusto y puntos de reflexión muy valiosos a favor de la personalización, eso está claro. Absolutamente. Pero la decisión final exige un ejercicio de introspección profundo y honesto por parte de cada empresa. Tienen que evaluar sus necesidades particulares, sus capacidades internas, sus limitaciones de presupuesto y sus objetivos a largo plazo. Queda patente que hay múltiples ángulos desde los que abordar esta cuestión, y el material de referencia sin duda sirve como una excelente invitación a profundizar en este análisis, pero siempre adaptado a cada realidad empresarial concreta.